Hello, hoy nos toca vídeo de conectores. Tres conectores muy conocidos, despite, although, however, entrarían dentro de los conectores para unir frases de contraste, pero creo que son tan importantes y se repiten tanto que se merecen un vídeo para ellos solitos. Lo primero de todo decir que los tres, es decir, todos los conectores que son de contraste, digamos que lo que están haciendo es sustituir a un but. Podemos hacer una frase sencillita como He's rich, but he drives an old car. Bien, el but no es que esté mal, pero queda un poco simplón. Y si lo que queremos es demostrar un poco la fluidez que tenemos, mejor utilizar conectores un poquito más avanzados. Por ejemplo, He is rich, however, he drives an old car. O although he is rich, he drives an old car. O despite being rich, he drives an old car. Todos ellos se parecen en su función, pero tienen pequeñas diferencias, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con however, que es el más sencillito de todos. En un principio, si lo queremos traducir, sería un sin embargo. English is difficult, however, I love it. Bien, este enseguida se reconoce porque tiene que ir entre punto y coma. Es decir, tenemos la frase principal, un punto, y la frase de contraste separada completamente con este however encabezándola. Bueno, digo punto y coma, a veces es una coma y otra coma, pero digamos que va separadito del resto de la frase. Ahora nos vamos al grupito del though, even though, although, que como veis es exactamente lo mismo. Son, digamos, tres trillizos que se utilizan para lo mismo. Se diferencian un poquito entre ellos en la forma de escribir, pero no en su función. Quizá podríamos decir que even though es un poquito más enfático a la hora de utilizarse, pero gramaticalmente es exactamente lo mismo. Though, even though y although. ¿Y por qué lo repito? Porque hay que tener cuidado con la pronunciación. No hay que confundirla con la palabra thought, el pasado del think, del pensar. De esto ya tenéis en el canal un vídeo que habla sobre palabras como although y thought y otras más que se parecen mucho pero que se pronuncian de manera diferente. Os dejo por aquí el enlace. Bien, dicho esto, vamos a pasar a lo que realmente nos interesa en el vídeo. ¿Cómo lo utilizamos? Pues por ejemplo vamos a tener frases como We lost the match although we played very well. ¿Cómo traduciríamos estas palabras? Pues en un principio como aunque. Tenemos una frase principal, we lost the match, y directamente unida con el although vamos a poner la frase de contraste. Pero eso sí, esta frase, si os habéis fijado, lleva sujeto y verbo. Siempre con este grupito vamos a tener que poner detrás una frase que tenga sujeto y verbo. We played. Otro ejemplo sería, Even though it was raining, they went to the park. También lo podríamos traducir como aunque. Aquí tenemos primero la frase de contraste, también con su sujeto y su verbo. It was raining. Porque la mayoría de las veces no nos importa poner la frase de contraste antes o después. Y después tenemos la frase principal. Por ejemplo, si quisiera decir They went to the park even though it was raining, estaría perfectamente también. Y otro ejemplo, Though they have a lot of money, they are not happy. Lo mismo, ponemos en este caso la frase de contraste al principio, también con su sujeto y su verbo, they have, y la frase principal detrás, pero también la podíamos haber cambiado. They are not happy, though they have a lot of money. Sencillito porque los tres utilizan una frase con sujeto y verbo. Siempre utilizan sujeto y verbo. Pero si nos vamos al despite, que es lo mismo que in spite of. La traducción quizá queda mejor como a pesar de, pero realmente es un conector de contraste.
sí que quiero comentaros que existen aquí dos. Así como los otros eran trillizos, estos son mellizos, ¿vale? Solamente hay dos, pero no hay más opciones. ¿Por qué os lo digo? Porque no existen más combinaciones. Existe la palabra despite, una sola palabra, y la construcción in spite of de 3 palabras. No existen mezclas entre ellos. No existe un despite con el of. No existe el despite con el in y con el of. No existe nada más. No intentemos hacer más combinaciones porque no hay más. ¿Cómo se utilizan? Pues por ejemplo, despite the rain, they went to the park. Bien, por eso os digo la traducción, a pesar de la lluvia fueron al parque. Es la mejor traducción que podéis tener. Aquí tenemos una frase de contraste, pero ojo, aquí, detrás del despite, solamente tenemos un nombre. Y luego tenemos nuestra frase principal. Otro ejemplo. They are not happy in spite of having a lot of money. Acordaos que me da lo mismo poner despite que in spite of. Pero aquí tengo la frase principal al principio, que da lo mismo donde la pongamos, igual que con although. Y aquí tengo la frase de contraste, pero vaya, aquí tengo un verbo con una ing. Bueno, pues vamos a por otra. In spite of the fact that he was lazy, he passed. Aquí tenemos la frase de contraste. En este caso sí que tiene sujeto y verbo, pero mucho cuidado, que es que tenemos aquí esta estructura que nos ayuda a unirlo. The fact that. Y luego la frase principal. Así como en el although siempre había que poner una frase con sujeto y verbo, os habéis fijado, en estos dos mellizos no. Opciones que tenemos. Poner un nombre. O poner el verbo que queramos utilizar con la ing. O si necesitamos poner la frase completa, le tenemos que añadir the fact that. Pero claro, nos va a quedar una frase muy larga que posiblemente no nos interese y prefiramos una de las dos anteriores. Acordaos que como norma el inglés tiende a ser un poco más corto. Si se puede acortar, se acorta. Hay dos opciones y a veces nos resulta más cómoda la una que la otra. Bien, porque por ejemplo no conocemos el nombre. Imaginaos en esta frase que quiero poner el nombre. In spite of having a lot of money, a pesar de tener mucho dinero, ¿cómo convierto esto en un nombre? Pues a lo mejor a pesar de su riqueza. ¿Sé decir riqueza en inglés? ¿Y si no me sale? Si la conocemos, perfecto, podríamos decir in spite of their wealth. Pero ¿y si no la conocemos? Pues nos veremos obligados a utilizar un verbo con ing. Es decir, que podéis utilizar el que queráis, pero a veces os resultará más cómodo el uno o el otro. Pero tenemos estas tres opciones. Y tanto el although como el despite no vamos a poder romper estas estructuras nunca. Y se ve muchas veces como errores. Para que os quede un poquito más claro, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer rephrasing, que sé que os encantan. Sí, estoy siendo sarcástico totalmente, pero que sepáis que en estos ejercicios de rephrasing se afianzan mucho los conocimientos. Y vamos a hacer un rephrasing solamente de esto que hemos visto. Imaginaos que nos dan la frase The gym is hot, however, I love it. Bueno, pues aquí tenemos un however, que ya está bien. Pero nos pueden poner en el ejercicio I love the gym in spite of. Opciones. ¿Qué podríamos poner aquí? Os dejo pensar unos segundos. Y las opciones son in spite of being hot, es decir, cojo este verbo to be y lo pongo con ing, o convierto la palabra hot en su sustantivo, a pesar de su dureza, in spite of its hotness. Posiblemente aquí os resulte más fácil being hot, pero bueno, os doy las dos opciones por si acaso. Pero también podríamos hacer un rephrasing con un although. ¿Y cómo lo hacemos? Os dejo pensar. Although the gym is hot, I love it. Bastante más sencillito. Vamos a por otra. She's very careful, but she works very slowly.
Aquí tenemos un tristón, but. Vamos a complicarnos un poco la vida para que quede mejor. She works very slowly, even though. ¿Y qué podemos poner detrás de este even though? Even though she is very careful. Más o menos sencillito. Vamos a complicarlo con uno de los otros. She works very slowly despite. ¿Y qué podremos poner detrás del despite? No, no me vale poner despite the fact that she is very careful. Que ese truco no me vale aquí. Vamos a poner despite con lo que podamos. Por ejemplo, despite being very careful, este verbo to be lo pongo con ing, o de careful saco el sustantivo care, despite her care. Venga, una más. My brother attended to class yesterday, but he was sick. Y nos ponen un triste though, como lo completo. Though my brother was sick, he attended to class yesterday. Sencillito, ¿no? Though my brother was sick, a pesar de que mi hermano estaba enfermo. Aquí hemos dado un poco la vuelta a esto para poder poner este though aquí delante. ¿Y si nos ponen despite? A ver, pues tenemos dos opciones. Podemos poner despite being sick, este verbo to be, aunque esté en pasado, me da igual, lo pongo con la ing. Despite being sick, my brother attended. O cojo la palabra sick, que es un adjetivo, la convierto en un sustantivo y pongo despite his sickness, my brother attended to class yesterday. Bien, espero que os haya resultado de interés este vídeo. Os digo que es muy interesante para tema de exámenes oficiales, de exámenes de BAU, niveles B1, niveles B2. Esto se tiene que controlar en el speaking, en el writing, en el use of English, prácticamente en todo. Así que muy importante conocer este. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido mucho, que os haya quedado súper claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Enjoy your English!